Hola, muy buenas noches. Está usted en Charlas con Lulú. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Lulú Mariscal y les agradezco que estén un miércoles más sintonizando KDHK.tv. Hoy tenemos la segunda parte del tema de codependencia y vamos a tocar cómo afecta ante la sociedad y también a un nivel espiritual. Hoy tenemos como un miércoles más a nuestra doctora Jessica Rojas y pues estoy agradecida de tenerte una vez más, Jessie. Es un honor tenerte aquí, es tu casa y pues bienvenida. Muchas gracias, Lulú. Para mí es un placer, ¿verdad?, estar en compañía de todos los que nos están escuchando, esperando pues que estas herramientas o esta información pueda apoyarles, ¿verdad?, a ustedes que nos están escuchando de casa o en algún lugar, pues ojalá sea de utilidad. Muchísimas gracias, Lulú. Pues quizás hay personas que no pudieron vernos el miércoles pasado donde hablamos de la codependencia, cómo afectaba a nivel familiar, a nivel de pareja. Y pues quisiera nada más si pudieras hacer un pequeño resumen, Jessie, nada más sobre que ellos puedan identificar lo que es la codependencia. Claro No que meter mucho en fondo, nada más. ¿Qué es codependencia? Claro que sí, Lulú. Pues hablábamos en determinado momento que si tú en algún momento estás viviendo en función de cómo se sienten los demás, lo que vayan a decir los demás, qué va a pasar si los demás actúan de otra forma y tú no, estamos hablando que estamos en un rol codependiente, algo que te vaya a generar algún trastorno de personalidad, ¿no? Mencionábamos, Lulú, que es muy importante reconocernos que muchas veces actuamos de una forma que no queremos actuar y lo aprendemos, hablábamos la vez pasada, que lo estábamos haciendo por patrones que fuimos adquiriendo desde nuestra niñez y que lo aprendimos con lo que vimos y con lo que escuchamos, ¿no? Entonces los terminamos repitiendo en la edad adulta y hablábamos que este aprendizaje pues adquiere en primer lugar desde la familia, ¿verdad?, desde la escuela o en la sociedad o algunas veces en áreas que no tenemos idea, que pueden ser, que tienen una gran influencia en ese aprendizaje y que nos puede afectar precisamente ahora en el tema de hoy que vamos a ver, que es en la sociedad y en la espiritualidad, ¿no? Pues ¿cuál sería el riesgo número uno que afecta en la sociedad ante una codependencia? Bueno, principalmente lo que afecta viene siendo, Lulú, una sociedad más violenta, una sociedad más carente, más carencia de cubrir. Hablábamos la vez pasada de las necesidades como seres humanos que teníamos de ser tomados en cuenta, de ser guiados, de ser escuchados. Entonces, si no trabajamos sobre esto, nos vamos a dar cuenta que la sociedad, pues en esa falta de esas necesidades, vamos a traer más abandono, ¿verdad?, a los valores, a los principios que vamos adquiriendo y creando en nuestra formación, principalmente en los hogares. Puede traer como consecuencia quizás hogares más cada vez más hogares disfuncionales, una falta de espiritualidad, una falta de crecimiento personal, porque nos da miedo reconocer como seres imperfectos que somos y nos da miedo reconocer que podríamos estar mal en alguna situación y esto puede generar pues una parálisis en nuestro crecimiento personal, ¿no? Sobre todo la falta de límites, ¿verdad?, el no respetar autoridades, bueno, tantos factores que puede crearse cuando nosotros estamos atendiendo una sociedad hambrienta, ¿sí?, de conocimiento, de atención. Yo digo que esto es un llamado a la sociedad porque nuestra sociedad está sedienta de atención, sedienta de escucha, sedienta de contacto físico. Entonces, la codependencia, al no tenerla, Lulú, va haciendo que cada día esta sociedad en esa carencia pues vaya demandando de otra forma, como lo comentábamos, con reacciones totalmente distintas o con enfermedades como puede ser ahorita un alto grado de ansiedad, de estrés, que son las enfermedades de esta década, ¿no?, que estamos viviendo, que es el estrés y la depresión, ¿no? Entonces, que nos generan ese tipo de ansiedades por esos vacíos que no están siendo cubiertos.
Pues es muy interesante lo que estás mencionando, Jessie. ¿Cómo responde nuestra sociedad ante una persona o ante un suceso de codependencia? Bueno, la persona responde de una forma, puede ser negativa, ¿no? Positiva no va a ser si hay codependencia. No olvidemos, ¿verdad?, que la codependencia ya se está canalizando como una enfermedad, y al estar nosotros actuando de una forma codependiente va a afectar de muchas formas, sí, en nuestra sociedad, pero sobre todo en ti persona, ¿no? Que cuando tú estás en una actitud codependiente, dentro de la sociedad te lleva a manifestarte de forma negativa. Un ejemplo, ¿no? Que quizás tengas alguna situación, que reprimas algún sentimiento, alguna emoción, y dentro de esa emoción, quizás, muchas veces, un ejemplo en la familia que sucede por lo regular, un conflicto familiar, ¿no? Con un hijo, con el cónyuge, y a lo mejor ahí te reprimes la emoción, pero llegas al área laboral, ¿sí? Y socialmente, quizás a lo mejor cuando vayas manejando hacia tu área laboral, pues ahí desquitas en ese semáforo con el que se te atravesó, y sacas de primera, la primera reacción que tienes, que es el enojo, y te pones a gritarle, ¿verdad?, al que está enfrente cuando él está en toda su tranquilidad, pues esperando ese semáforo que tanto nos desespera cuando son horas pico de tráfico, y tú por atrás estás, pero sí, con un vocabulario no adecuado. Hay quienes hasta se bajan, ¿verdad? O hasta uno se atreven a dar un golpe, ¿no? Y reaccionan con la persona, y afecta más, ¿verdad? Y Un nosotros daño. que estamos cerca de la frontera, ¿no? También el hecho de estar en la línea haciendo fila, pues es frustrante, ¿no? Exacto, entonces terminan echándole la culpa a los demás, terminan echándole la culpa al migrante que no se apura. Entonces, en fin, pero realmente, ¿qué está sucediendo dentro de esa persona? Pues quizás trae un enojo que viene más atrás, ¿no? Que viene de la casa, que se reprimió esa emoción que está conteniendo, que no pudo expresarla, y utiliza cualquier otro medio para poder sacar esa emoción, ¿verdad? Porque afuera, adentro no puede. Entonces, esa es una afectación, una participación negativa que tenemos en la sociedad. Otro tipo de participación negativa, ¿cuál viene siendo? Ahorita que se acerca, por ejemplo, el Buen Fin, ¿no? Me encanta este Buen Fin, ¿no? En los mexicanos eso ocurre, no sé, aquí le llaman el Thanksgiving, las compras de Thanksgiving, ¿verdad? Pero que... Black Friday. Ah, ok. Entonces, viernes negro le llaman. Sí, entonces, para nosotros, ¿qué hacemos? Obviamente las compras compulsivas, ¿no? Que inmediatamente queremos llevarnos toda la tienda, ¿no? En esas compras compulsivas. ¿Por qué? Porque es el único fin de semana que tenemos, ¿verdad?, para hacer esas compras, pero se nos olvida un detalle, que tenemos todo el año, ¿verdad?, para comprar lo que realmente necesitamos. Entonces, muchas veces nosotros como seres actuamos en codependencia en función de los demás, y ya pasan estas fechas y al rato andamos esculcando la cartera y decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Ya llega este enero pesado, y ya desfalcamos todo ese presupuesto, y no medimos una consecuencia que nos puede traer por tener esa oportunidad de comprar más barato, ¿verdad? Pero realmente el precio puede ser muy alto, ¿no? Entonces entramos en una cultura codependiente, en donde la codependencia nos hace hacer lo que los demás hacen también, sin ver las necesidades que en cada hogar se requieren precisamente, ¿no? Actuar negativamente también dentro de esto viene siendo en el caso de personas, hogares disfuncionales, ¿no? Que dicen, bueno, yo me voy a divorciar porque no me llevo bien con mi pareja. Entonces se juntan con personas que generalmente tienen conflictos también matrimoniales. ¿Y qué hacen estas personas? Sí, a mí me pasó lo mismo, no te preocupes, me va a pasar, te va a pasar lo mismo que a mí, lo vas a superar, dale vuelta a la página. Y las personas ni siquiera se atreven a cerrar un círculo en una relación, ¿verdad?, que es necesario cerrar para poder avanzar y vivir un duelo adecuadamente, ¿no? Atender un duelo adecuadamente cuando en un hogar hay una desintegración. ¿Y qué hacemos ahora? Hasta lo festejamos, ¿no? O sea, bravo, ya nos divorciamos, ya me liberé, pero realmente no le estamos prestando atención y estamos actuando, digo negativamente, ¿por qué?
porque ya ahorita la juventud actualmente, Lulu, le hablas de un compromiso, le hablas de un compromiso familiar y los jóvenes hoy en día les cuesta trabajo. A mí esta preocupación pues me lleva a esta parte de seguir trabajando en ello para la familia, porque la juventud está dejando esa parte formativa en la familia de adquirir un compromiso con responsabilidad. Y ahorita los chicos de ahora adquieren relaciones sin compromiso, ¿sí? Y dicen, bueno, ¿para qué adquirimos un compromiso si fácilmente se disuelve, si fácilmente se desintegra, si no hay un trabajo elaborado dentro de una familia? En lugar de restaurar, ¿no? En lugar de pedir un apoyo adecuado, en lugar de atender esa posibilidad que nosotros, que tú que nos escuchas, tienes. ¿Para qué? Para no repetir esos patrones, porque en la sociedad ya es muy común, porque son mucha la cantidad de familia. Entonces yo mejor atiendo a mi familia, le doy prioridad a eso que yo necesito y pido apoyo. Generalmente ahorita vivimos una participación negativa porque realmente nos cuesta trabajo pedir ese apoyo, ¿verdad? Ese apoyo que sí hay, ese apoyo en el cual yo me puedo dejar guiar con profesionales, y codependientemente vemos el apoyo como algo en donde yo no lo requiero, caigo en una negación. Y pues otro factor importante, Lulu, que para nosotros nos alarma es la violencia, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos inmediatamente cuando nosotros traemos un dolor interno? Sí, a veces no nos damos cuenta que lo puede originar un duelo. Sí, en las etapas de duelo se maneja una etapa que es la elaboración del coraje, del enojo, y hay personas que no se dan cuenta que están en una etapa de duelo y traen un enojo por dentro, pero es parte de esa etapa que si se atiende con profesionalismo va a brincarse, ¿no? O puede ser una situación de una pérdida, no necesariamente de un duelo por una persona que haya fallecido, sino por una pérdida laboral, o simplemente hay un enojo por algún abandono o alguna ausencia, ¿verdad?, de algo muy significativo para la persona. Entonces, ¿cómo participa en la sociedad esta persona? Pues muchas veces termina abandonando un área laboral sin importar consecuencias, no mide las consecuencias cuando abandona esa área y no se da cuenta cómo se repercute a sí misma por no tomar las cosas de una forma asertiva en su vida. Cómo se da cuenta esa persona que por no de elaborar esas situaciones que tenemos nosotros en nuestra vida interior, porque es intrapersonal el conflicto que tenemos, lo terminamos externando en una sociedad con violencia. Muchas veces, un ejemplo que te voy a poner, cuando estamos en alguna oficina, ¿no?, municipal o de gobierno, y que las cantidades en alguna clínica de salud y las atenciones son demasiado lentas. Entonces, ¿cómo repercute en no tener esa paciencia, sí, en no tener esa conciencia de que es una atención a bastantes seres, a una ciudadanía, ¿verdad? Y que inmediatamente están buscando esa solución, y al no tener esa solución que ellos esperan, pues reaccionan con enojo, con coraje, con apatía. Entonces terminan actuando violentamente hasta con la persona que los está atendiendo en oficina, ¿no? Y les gritan o viceversa. También puede ser que en una oficina un trabajador pues actúe de una forma agresiva con alguien que pida el apoyo. ¿Por qué? Porque trae conflictos intrapersonales que no resuelve, trae una codependencia que vive en función de, ¿verdad? Quizás a lo mejor está trabajando a deshoras, ¿verdad? Dando un tiempo de más y no ha puesto límites, ¿verdad? Pero también igual a lo mejor nadie se lo ha pedido y se ofrece, y siguen dando y dando y dando y dando, y cuando ya están atendiendo la situación, ¿qué sucede cuando llegan las personas de fuera a un servicio? Pues los atienden de mala manera. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues lo que sucede es que está viviendo en función de otras personas, ¿no? Y no de él mismo, porque hablábamos la vez pasada, la falta de límites, qué importantes son, ¿no? El poner esos límites
en su momento, en su tiempo, el saberlos poner asertivamente. ¿Para qué? Para que no me lleve a actuar en función de lo que necesitan los demás, sino lo que necesito yo como ser humano, lo que deseo yo, lo que amo para mí, para no tener ese tipo de reacciones, ¿no? Hubo dos cosas que llamaron mi atención mientras tú nos explicabas estos factores. Tú dijiste cómo pedir una ayuda asertiva. ¿Cuál sería esa ayuda asertiva? Bueno, cuando nosotros estamos en un tipo de sociedad que estamos viviendo con una necesidad muy grande de afecto, una necesidad muy grande de ser tomados en cuenta para una opinión, la forma asertiva es, en primer lugar, el pedir el apoyo para nosotros saber por qué reaccionamos así, qué está sucediendo en nuestra vida y poder dárselo a conocer de forma asertiva a una persona. Ahora también aprender a detectar si no nos estamos relacionando con personas tóxicas, porque eso es muy importante, Lulu, porque a veces podemos tener la experiencia en donde nosotros nos estamos relacionando con personas también codependientes. Sí, hacemos ese enganche y ¿qué sucede? Pues estamos pasándonos ese veneno mutuamente y ninguno ni de la parte hacia acá ni hacia allá nos soltamos. ¿Por qué? Porque mi codependencia me lleva a vivir en función de esa persona y esa persona de mí. Entonces es importante poder soltar esa atadura que tenemos, esas ataduras que quizás desde la infancia lo venimos haciendo y que socialmente nos terminan afectando. Un ejemplo, estar en un empleo que no me gusta, estar enojado, trabajando en un empleo que detesto, que no me gusta su ambiente y no hacer nada por mí. No buscar otras alternativas que llenen mi condición, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a llevar socialmente pues a dar un pésimo servicio, me va a llevar a ¿qué? A enfermarme continuamente porque no estoy a gusto en el lugar donde estoy. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder solucionar ese problema en mi persona? Pues si no lo puedo resolver con un apoyo emocional o psicológico, pedir un apoyo espiritual, ¿verdad? También, porque eso me puede llevar a enfocarme en mi persona, a tener esa relación que yo requiero tener. ¿Para qué? Para poder defender eso que yo quiero por dentro, Lulu. Defender ese interés que a mí me nace. ¿Qué hace un niño cuando quiere algo? Defiende y va por ello, ¿verdad? Sin miedo. Pero los adultos vamos adquiriendo máscaras, como decíamos, que nos da miedo luchar por lo que amamos y lo que queremos y nos cuesta trabajo soltar. Nos cuesta trabajo soltar un trabajo, un marido, una relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Pues estamos viviendo en una sociedad totalmente deshonesta. ¿Por qué deshonesta? Porque, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo que si estoy con un marido, ¿verdad?, que no quiero estar, pues termino siendo infiel, ¿no? Entonces se crean situaciones irregulares, ¿sí?, que en lugar de expresar y decir lo que siento, lo que quiero, lo que anhelo, y encontrar esa parte que para mí es importante y ver por mí cómo puedo yo generar esa situación para que se dé, ¿verdad?, en armonía y en paz, que es lo que todo ser humano quiere vivir al fin de cuentas. ¿Y qué pasaría si no trabajas esa codependencia? O sea, ¿cómo afectaría a nuestra sociedad? Pues es una cadena, la codependencia viene siendo nosotros la representamos como una cadena, ¿no?, que va creciendo, se va haciendo más dura, ¿sí?, como ese metal fuerte, y ¿qué va haciendo? Se va alargando cada día más, y te vas enrollando, yo así me la imagino, ¿no?, te vas enrolando en ella. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos algo al respecto de la codependencia, ¿qué va a suceder a futuro, Lulu? Pues vamos a tener una sociedad más oscura, yo le llamo, menos luz vamos a tener, ¿no? ¿Cómo podemos involucrarnos en ella haciendo una cadena de luz? O sea, este tipo de programas, ¿verdad?, este tipo de ayuda que nosotros estamos elaborando día con día, que se está manifestando, es precisamente para esos seres
que piensan que no hay solución a su problema. Desgraciadamente ahorita el número de suicidios está siendo muy grande. Antier vengo de un funeral, ¿verdad? De una chica de 17 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque caen en adicciones, ¿verdad? En diferentes tipos de adicciones como pueden ser drogadicción, como puede ser alcoholismo, como pueden ser relaciones conflictivas y tóxicas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esa codependencia en sí? Nosotros no tenemos el valor de decir, alguien me puede apoyar. Hay algo o alguien que me puede apoyar. Siempre va a haber algo, pero necesitamos salirnos del área de confort, primero que nada. Esa área de confort que puede ser, primero que nada, mi casa, ¿verdad? Saber que donde yo estoy no voy a encontrar la solución, porque donde yo estoy es todo lo que tengo. Y lo que tengo, obviamente si está el conflicto, ya no está la solución ahí. Entonces necesito salirme de fuera para buscar una ayuda. ¿Cómo puedes buscar una ayuda? Pues con profesionales, con personas, con grupos de apoyo, con instituciones que ofrezcan este tipo de servicios, con espiritualidad, como lo mencioné, ¿verdad? Buscando ese Dios que tú buscas en el área, que tú te desarrollas tu espiritualidad. Entonces, esa parte pues la podemos solucionar fácilmente, de una forma de quitar un poquito ese ego de yo poder solo, yo puedo solo, ¿verdad? Yo lo arreglo solo, no necesito ayuda. Generalmente pues digo ese ego porque no vemos más allá. La codependencia es como una venda que no se mira, es una venda que tenemos en los ojos y que cuando nosotros nos las hace mirar un profesional, nos hace ver la parte hacia adentro. Siempre les digo, nosotros somos como un automóvil, ¿sí? Pero a nosotros no nos pusieron retrovisores, ¿sí? Entonces, ojalá nos hubieran puesto los retrovisores para vernos a nosotros mismos. Sí. Pero ¿qué hacen nuestros ojos? Lo primero que hacemos es ver a los demás, es ver cómo funcionan los demás, es ver cómo viven los demás. Pero lo último que yo hago es voltear a verme a mí, es al último ser que miramos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a vernos, a tener ese encuentro con nosotros y decir, ¿de dónde está viniendo esta situación? ¿De qué parte de mi vida está sucediendo esto que lo estoy repitiendo y repitiendo? Y es cuando yo verdaderamente puedo ejercer un cambio en la situación y solucionar el problema de la codependencia, ¿verdad? En las redes sociales yo puse que si alguien quería hacerte una pregunta específica el día de hoy, comentaron que si una persona puede ser codependiente a alguien que ya ha muerto. Ok, el duelo, la muerte puede generar que alguien se haga codependiente de la situación de lo que viene siendo el duelo. Sí, cuando alguien fallece, obviamente se necesita una elaboración de ese duelo, ¿no? El duelo puede generar mucha codependencia. Una de ellas viene siendo atarse ese recuerdo, ¿no? Se ata la persona a un recuerdo, a que la persona pues ya no está, pero la persona la quiere seguir teniendo. De hecho, hay personas que las cenizas cuando ocurre el duelo las tienen en su casa. Y es una forma de atarse a la persona, al ser que falleció. Y ahí lo mantiene al lado de esa persona, rindiéndole un homenaje, un honor, pero no se está dando cuenta inconscientemente que se está atando, ¿sí?, a ese ser que ya no está aquí en tierra, ¿verdad?, en parte terrenal. Entonces, lo importante de esto es hacerle ver a la persona cómo puede soltar, cómo puede ser libre, porque la persona no se va a ir, porque la persona permanece en el corazón, ¿no?, de nosotros, pero sí hay que entregar esa parte, y a veces nos cuesta trabajo cuando una persona, un ser querido se va, ¿no?, en ese duelo. Otra puede ser las consecuencias que puede tener, un ejemplo, cuando fallece un hijo, ¿sí?, y cómo las expectativas por ese hijo que se perdió, al que queda, pues lo sobreprotege por el mismo miedo que siente. Exacto, Lulú. Entonces, ese miedo que siente la persona lo lleva a actuar con codependencia.
con protección, lo trata de rescatar, de que nada le falte, y esa sobreprotección pues termina asfixiando a ese otro niño. ¿Y qué sucede? Pues ese niño inmediatamente se va a una edad, porque no se va por la situación de él, sino por toda la asfixia que la codependencia ha creado en ese duelo, ¿no? Entonces, en el duelo también se crea la codependencia en las enfermedades. Hay personas que fallece alguien y se enferman después. Entonces le empiezan a brotar la enfermedad, que la colitis, que la gastritis, que las rodillas sobre todo, ¿verdad? Les afecta mucho en las situaciones de duelo, porque es el miedo a avanzar sin ese ser querido. Un ejemplo que te voy a poner es, por ejemplo, cuando fallece un esposo, ¿no? Que por lo regular el varón es el proveedor en el hogar. Entonces, ¿qué sucede? Pues la mujer dice, ¿cómo voy a avanzar con toda esta responsabilidad que cae sobre mí? Entonces, ¿qué sucede? Da pie a estarse enfermando, a estar teniendo esos miedos de querer avanzar. Entonces empiezan los dolores físicos, ¿no? En automático empieza a manifestar, a somatizarse físicamente ese dolor emocional que trae por la falta de elaboración del duelo. Entonces, la codependencia, hablábamos la vez pasada, que se manifiesta en enfermedades y puede ser por una situación de la pérdida, ¿no? De un ser querido. Muy interesante, Jessie. Fíjate, la persona que te hizo esta pregunta ha tenido cáncer en 4 ocasiones y me llama la atención por lo que acabas de mencionar. Es probablemente que su cáncer venga, probablemente, ¿no?, por una codependencia no trabajada en el caso de su pérdida. Nosotros recomendamos a las personas que están padeciendo cáncer, pongan en atención su lado emocional, sobre todo el lado emocional, que los va a llevar al lado después espiritual, ¿no? O viceversa, también lo pueden hacer primero el área espiritual y después el área emocional. Ahorita estamos hablando, tú misma lo mencionaste, vamos a ver el lado social. Socialmente ahorita estamos teniendo el cáncer, se puede decir, muertes por cáncer de una forma considerada día con día. ¿Sí? Entonces, ¿qué está afectando? Pues una psicosis en la sociedad. Ya se enferma la persona y dice, ¿y si tengo cáncer? ¿Y si me pasa cáncer? ¿Verdad? Entonces tenemos una psicosis y un miedo a ello. Pero ¿qué pasa con estas personas que sufren el cáncer? Generalmente están manifestando esos resentimientos guardados que no se dijeron por años, no se supieron expresar el amor en el momento oportuno, ¿sí? Entonces más, ¿verdad? Si son varones les cuesta un poquito más de trabajo la expresión emocional. Entonces esa expresión es importante que la aprendan a desarrollar. Sí, que sepan que un varón también expresa una emoción. Así es, ayer teníamos en uno de nuestros talleres a un compañero, ¿no? Que era un varón y no le podíamos quitar el micrófono de estar expresando sus emociones, y les decían que los varones no se expresaban. Claro que se expresan, pero eso lo van aprendiendo conforme van liberándose de toda la represión que quizás sienten, ¿no? En algún momento, y pueden ser por cosas tan insignificantes, pero significantes a la vez, ¿verdad? Desde a lo mejor una piñata que no tuvieron y no liberaron ese llanto, cosas pequeñitas que dices, es como un tapón, ¿no? Y ese tapón se va adhiriendo, ¿y qué sucede? Se va intoxicando y el oxígeno de esas células dejan de oxigenarse, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Porque esas personas van teniendo presión, ¿verdad? Generalmente empiezan con una hipertensión, empiezan con enfermedades, ¿verdad?, como diabetes, después también pueden enfermarse con el cáncer en este caso, pero se ha estado comprobando que las personas que ponen ese cáncer en relación a trabajar sus emociones son personas que han logrado vivir más tiempo después de ser detectados, ¿no?, con esa enfermedad. De hecho, hay personas que libran el cáncer, ¿sí?, y se dedican a esta área emocional, hasta forman instituciones contra el cáncer, precisamente porque son personas que han sido ejemplo en nuestra sociedad y que ahora están dando frutos en diferentes manejos para la atención al cáncer, ¿no?, como lo hay en todo el mundo.
Entonces es sorprendente que esas personas que lo han logrado es porque precisamente han entrado a procesos personales y no han tenido miedo a salir de ese hogar, a salir de ese círculo en el que estoy y decir, bueno, ¿por qué no salgo y averiguo? ¿Por qué no investigo? ¿Por qué me quedo igual que mi tía, que mi mamá, que mi hermano, y me quedo en esa cápsula creyendo que todo lo que yo soy es lo que tengo, cuando hay mucho más? Allá afuera, yo les comentaba, afuera es donde está la vida, no la casa, ¿no? La casa es un lugar donde nos protegemos, donde nos cuidamos, donde nos alimentamos, pero realmente el vivir está afuera. Así es. El vivir, el disfrutar lo que tenemos, lo que se nos da el día con día, está afuera, en el mar, en los árboles, en las plantas, en la convivencia con los demás, ¿no? Entonces nos quedamos encerrados en esa área de confort porque es lo único que tenemos por el momento, ¿no? Entonces, para nosotros es muy significativo que una persona que esté enferma físicamente, fisiológicamente, investigue qué es lo que está ocurriendo dentro de sí. ¿Sí? Si quizás muchas veces, fíjate, no necesariamente tiene que ser la persona, los cuidadores de las personas son los que más se enferman que la persona que tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque se reprime emocionalmente, no sale, deja todo lo que tiene que hacer por cuidar a un enfermo, no aprende a deslindar responsabilidades en la familia y se adjudica toda la responsabilidad por cuidar, en este caso, a una persona con cáncer, y al último termina más enfermo esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque se descuida a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay ocasiones que el cuidador, en la mayoría de los casos, a veces es tan alarmante porque en muchas ocasiones el cuidador se va primero que el enfermo. Fíjate qué curioso. Y en la sociedad está pasando bastante ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque como hay mucha enfermedad y no se pide el apoyo, los cuidadores que están alrededor de esos enfermos, ¿qué sucede? No piden apoyo. Y piensan que todo se va a resolver de la forma que ellos piensan y creen, pero no se están dando cuenta que puede haber una resolución con mayor facilidad para estar en armonía dentro de esa situación. Te voy a hacer una última pregunta, porque sé que va a ser muy corta y después de tu respuesta vamos a ir a un corte. Pero la pregunta es porque le hicieron también en Facebook. Sí. Dice, yo no puedo llorar la pérdida de mi padre. Eso ya tiene años, tiene 15, 20 años. Sí. ¿Puedo tener una codependencia a base de eso? Por supuesto, porque no cubrí la necesidad de llorar. Quizás a lo mejor de niño, en alguna situación, mi madre o mi padre me dijo, niño, cállate, no llores. Sí, los niños no lloran, puede ser otro factor, o puede ser la situación de qué van a decir. Aquí no puedes llorar, aquí está la gente, aquí te tienes que reprimir esa emoción. Entonces, ¿qué sucede con esos niños, Lulu? Esos niños van creciendo ocultando los sentimientos, haciéndoselos fuertes. O igual, los niños que han sido muy fuertes en la familia y que de chiquitos aprendieron a que ellos tienen que apoyar a que todo marche bien, crecen. ¿Y cómo me van a ver débil? ¿Sí? Mis hijos, ante la pérdida, si me ven llorando por ese familiar. Entonces, ¿qué pasa? No se están dando cuenta que se están negando la oportunidad de que a través del llanto tuyo, ¿verdad? Por la pérdida de ese ser querido, ¿qué va a aprender el hijo? A darse cuenta que tiene una mamá que tiene un sentimiento, que expresa su emoción. Entonces, esos niños, ¿de quién lo va a aprender? No lo van a aprender de nadie más que de los padres. Entonces, si esa madre o ese padre no llora, ese niño va a aprender exactamente lo mismo. Y cuando crece, ¿qué pasa? Esa codependencia que ha tenido en ese aprendizaje hace lo mismo en la edad adulta. Y dice, no, pues ¿por qué voy a llorar? ¿Me tienen que ver fuerte? Si no me ven fuerte, me van a ver débil. Entonces pensamos que el llorar es debilidad, cuando es todo lo contrario. El llorar es crecimiento, porque te libera y te permite avanzar a otra etapa de tu vida. Entonces, en los talleres de duelo precisamente, o en las terapias de duelo, lo que ejercemos, lo que más hacen es llorar. Cuando vienen,
cada sesión 2 horas llorando, ¿no? La persona. Wow. ¿Por qué? Porque es la parte de la liberación, de llorar. Es una parte natural como seres humanos que tenemos. Y creemos que el llorar es un obstáculo o es una vergüenza hacia los demás porque nos estamos enfocando en lo que piensan los demás, ¿no? Muy interesante, Jessie. Entonces, pues vamos a un corte. Esto es Charlas con Lulú para juntos fomentar un bienestar familiar. Regresamos en un corte. Regresamos, esto es Charlas con Lulú. Usted está viendo el programa de codependencia, cómo afecta a nivel social y a nivel espiritual. Espero que haya aprovechado estos minutos para estirarse, para tomar agua, para ir al baño o quizás para llamarle a alguien y decir, hey, ven a ver a Charlas con Lulú. También quiero pedirles que si les ha gustado estos programas, nos pueden dar un like en Facebook como Charlas con Lulú para fomentar un bienestar familiar. Denos sus sugerencias de temas y también pues comentarios. Todo es bienvenido. Siempre esto es para ustedes, para informarles lo mejor que podemos darle. Jessica, tomamos ahorita todo conforme a la sociedad. Ahora quisiera entrar a la espiritualidad, pero hay mucha confusión cuando se habla de una espiritualidad. Quisiera que empezaras con qué es espiritualidad. Bueno, una espiritualidad es algo muy personal, ¿no? Creemos a veces codependientemente que es algo generalizado, ¿no? Que es algo que está afuera. Y una espiritualidad es algo que está dentro de uno. Una espiritualidad es una relación que tenemos nosotros con Dios, ¿sí? Y esa espiritualidad la tenemos todos la tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es algo personal, mi relación conmigo y con Dios, pero que puede ser afectada desafortunadamente con la codependencia también, el área espiritual, bastante afectada, ¿no? Por eso hoy en día, pues, tenemos una confusión un poco dentro de nuestra sociedad sobre la espiritualidad y cómo atender esa relación conmigo mismo en relación con Dios, porque en la espiritualidad es personal, siempre es personal. Esa relación que yo tengo de amor, de una parte merecedora que tengo de toda esa maravilla que se ha creado para mí. Pero en ocasiones me la pierdo por codependencia, fíjate nada más. Me pierdo esa relación por vivir en función de lo que hacen los demás, de lo que tienen los demás, de cómo lo hacen los demás. Y no me estoy dando cuenta en buscar mi propia espiritualidad, la propia espiritualidad que se me ha dado a mí y que yo tengo la capacidad de conocerla, de formarla, de irla formando, obviamente también de la misma forma con profesionales en la espiritualidad y no me desatiendo yo mismo por no salir de ese espacio, ¿no? De ese espacio que digo, aquí está Dios, aquí vivo yo con Dios en mi casa, Dios me va a ayudar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esa parte, ¿no? Que sí, esto que mencionas es muy importante. Si Dios quiere. Tocar. Si Dios quiere, ¿no? Me acordé ahorita de eso que estás diciendo. Entonces, hay una parte que debemos de separar, ¿sí? Que es la codependencia de mi relación humana con Dios. Esa no se separa, esa siempre va a estar ahí, ¿verdad? Hasta el día que partamos, así como llegamos, así cuando nos vayamos, esa relación va a existir siempre, pero hay que reconocer que la espiritualidad es personal, ¿no? Y es importante también saber que pues somos alma, cuerpo y espíritu, ¿no? O sea, no podemos separar el área espiritual. Yo siempre he dicho que si una de las tres está afectada, totalmente se afectan las demás. Entonces, aquí no queremos hablar de religión, no queremos hacerle cambiar su manera de ver las cosas espirituales, pero sí es importante tomar este punto porque sí afecta la codependencia en una espiritualidad. He sabido, Jessie, que si
si tú no trabajas una codependencia en tu persona, eso va a afectar a nivel espiritual, pero también ante una sociedad dentro de la espiritualidad. No sé si me explico con esa pregunta un poco confusa. A ver, vamos a ver. Mira, lo que sucede es que la parte codependiente viene, a lo mejor quizás yo estoy trabajando un Dios que dices tú, bueno, en mi hogar sí manejan una espiritualidad que me obligan a regañadientas, a gritos, desde que era pequeño, ¿verdad? Me exigen de una forma que no es la adecuada. Y un niño, pues obviamente tiene el derecho a ser tratado con un valor que es el respeto, que es el amor, ¿verdad? Y generalmente no tomamos en cuenta al niño si se siente a gusto, cómo la quiere encontrar. Entonces nosotros creamos una espiritualidad, se puede decir, distorsionada. ¿Por qué distorsionada? Porque el niño dice, o sea, ¿cómo es posible que me venías regañando en todo el camino, me venías gritoneando, sí, para ir a ver, a tener un encuentro personal a ese lugar donde tu mamá o papá vas a buscar a ese Dios que me hablas? Pero yo escucho ahí que Dios es un Dios de amor. Mas sin embargo, tú en el camino me vienes regañando durante todo el trayecto y yo pues aquí relaciono esa autoridad que tengo en casa con la autoridad que tengo acá como ser creador. Entonces, ¿qué sucede? Mi espiritualidad se empieza a distorsionar y dice, bueno, pues tú dices que eres amor y que debemos ser seres de amor, pero en mi casa está ocurriendo lo contrario. O sea, venimos aquí y tengo una enseñanza, pero en mi hogar ocurre todo lo contrario. Entonces, ¿qué hago? Termino apartándome de mi espiritualidad. ¿Por qué? Por vivir en función de cómo están actuando las personas y cómo están trabajando esa espiritualidad. Cuando yo no me doy cuenta que la espiritualidad se trabaja en el interior por uno mismo. Sí, por eso es muy importante darnos cuenta si estamos siendo guiados adecuadamente en la espiritualidad, con personas que realmente estén preparadas en esa espiritualidad, porque también la espiritualidad se ocupa una formación, Lulu, se ocupa una formación donde no cualquiera puede decir me paro y yo voy a decirles a todos estos seres humanos lo que pienso. No, se ocupa una formación, una perseverancia, una entrega, un compromiso ante una sociedad. Esto va de la mano con la sociedad. ¿Por qué? Porque ahorita también la espiritualidad nos puede llevar a distorsionar nuestra vida personal. Sí, la falta de espiritualidad. ¿Por qué? Porque siento que nadie está conmigo. Si yo estoy viendo que codependientemente me siento solo, me siento abandonado, me siento juzgado, ¿sí? Me siento abusado. Si estás viviendo una de estas características, ¿qué sucede? Dices, pues ¿quién va a estar conmigo? Entonces dices, Dios no está, porque si estuviera Dios conmigo, nada de esto me pasara. Pero ¿cómo va a estar si tú estás encerrado en un lugar? Necesitas buscar esa parte espiritual que tú necesitas hacer, pero no quiere decir que una persona sea la que te la vaya a dar, ¿sí? Esa parte, ese encuentro va a ser contigo misma o contigo mismo en un lugar determinado donde tú vas a estar queriendo tener esa relación con Dios que necesitas. Por eso comentábamos que la espiritualidad también puede apoyar a un ser humano. ¿De qué? Lo puede apoyar precisamente de una funcionabilidad ante la sociedad, ante él mismo y ante la familia sobre todo, de otra forma muy diferente, muy suave, ¿no? Es muy diferente. Y yo siempre les digo, trabajar la espiritualidad con el área emocional en la codependencia es genial. ¿Por qué? Porque ambas partes lo que logran es ese equilibrio que tú dices, esa parte de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Es como una mesa que si yo le quitara ahorita la pata a la mesa, camina chueco, ¿no? Cuando vas a un restaurante y que le están poniendo la servilletita y luego le vuelven a poner la servilletita a la mesa para que esté derecha. ¿Y qué pasa? Viene otro invitado y le vuelven a poner otra servilletita para que esté derecha.
¿Qué sucede con esa mesa? Lo mismo que en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tenemos un conflicto, ¿sí? Ya sea con un hijo, ya sea con un esposo, ya sea con un jefe, ¿sí? Y no soluciono esa situación y le pongo un tape, un pedacito de tape. Y digo, ay, bueno, hay Dios que me ayude para la otra, ¿sí? Y le vuelvo a poner otro pedacito, es que Dios me ayudó por esta vez. El caso es que todo le cargas a Dios, todo le cargas a Dios, está distorsionada tu espiritualidad. ¿Y qué sucede? Pero Dios te da herramientas y te da lugares y te da personas con sabiduría para que puedas atender esa situación, pero no la aprovechas, ¿no? Entonces vuelves a ponerle el papelito. El caso es que de repente truena la mesa. Y ahí sí es cuando ya dices, Dios, sálvame de esta tragedia que me está pasando, ¿verdad? Porque nunca escuché. No, o sea, Dios siempre nos ha querido hablar por medio de ¿qué? De darnos todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Y van a ser también personas. Lo que sucede es que quizás por codependencia acudimos con personas que no tienen nada de espiritualidad y que dicen, pues no, esa no es la solución, hombre, te van a poner a rezar, te van a poner a hincar, te van a poner a... Te van a cambiar el coco, una lavada de coco. Exacto, cuando ni siquiera te están permitiendo tener el privilegio de tú mismo valorizar esa situación, tú mismo conocerla por ti, tú mismo sabes de qué espiritualidad, cuál es tu descendencia, cuál es tu cultura, y tú mismo buscarla y darte cuenta que esa parte nadie te la va a dar más que Dios. No te la va a dar un ser humano. Obviamente los seres humanos son instrumentos, ¿sí? Pero hay que tener atención que los instrumentos estén preparados, que estén formados, Lulu. ¿Por qué? Porque hay muchos que se creen dioses, hablamos, ¿no? Hay dioses, hay muchos dioses en la tierra. Entonces, dentro de esos dioses podemos cometer el error de ¿qué? De dejarnos guiar codependientemente, y ahí vamos, ¿no? O sea, avanzando con toda la tripulación, ¿sí? Y vamos dándonos cuenta que nos pueden llevar a ¿qué? A un estrellamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos estamos dando cuenta si están formados o no, porque no nos metemos en ello. Entonces, como no conocemos, nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, y eso es muy importante para nosotros. Nosotros traemos codependientemente ideas en donde nos hicieron creer que tenemos un Dios juzgador, nos hicieron creer, ¿verdad?, dentro de la espiritualidad, que tenemos nosotros un Dios castigador, ¿verdad? Ahí, cuando nos decían, ¿no?, cuando éramos pequeños, si te portas mal te voy a llevar a confesarte. Es un ejemplo, ¿no? Te voy a llevar con X persona. Entonces empezamos a ver, o sea, si te portas mal te vas al infierno. Exacto, entonces decimos, ¿y quién dijo eso? ¿Lo dijo realmente Dios? O sea, he conocido yo mi parte formativa de que me expliquen dónde está ese mensaje. ¿Quién lo dijo? ¿Un ser humano? ¿Un ser humano que se sintió de esa forma o que se lo dijeron y que por cultura lo hemos estado repitiendo en nuestros hogares? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo importante de todo esto, que la relación como la tengo con Dios probablemente sea la misma relación que tengo ¿con quién? Con mis padres, con mis autoridades. ¿Por qué? Porque me voy a sentir juzgado. Cuando tú conoces un Dios, no te sientes juzgado. ¿Por qué? Porque te sientes aceptado, valorado y amado por ti. Porque tu Dios está aquí, vive en ti, en tu corazón. Pero eso es algo que tú vas a descubrir. Pero para ello igual, el área codependiente, necesitamos salir de ahí y buscar esa formación, ese apoyo, y tú mismo ver y escuchar. Y no dejarte escuchar por otros seres humanos de que eso es lo que necesitas, yo te voy a ayudar a ti. A mí me encantan las personas que están en comunidades espirituales y que llegan y te dicen, yo te voy a salvar, no te preocupes, yo no te voy a dejar sola. O sea, están en una comunidad para encontrar esa espiritualidad que necesitan para volver a creer en ellos mismos, para que esa autoestima se vuelva a recuperar, vuelvas a tener esa parte segura que se te dio por naturaleza y que fuiste perdiendo a través de las vivencias adquiridas durante toda tu vida, ¿no? Entonces, la espiritualidad se puede dar hasta en la cárcel, Lulu, hasta dentro de las cárceles, hasta dentro de los hospitales.
¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra el ser humano con esa parte tan importante que es Dios, siempre y cuando, ¿sí?, sea de una forma que sabia, con sabiduría, con formación, con un acercamiento a una persona que de verdad te pueda guiar con esa confianza y que tú mismo vas a sentir ese momento en que Dios actúa en ti y que esa espiritualidad te hace una mejor persona. Esa espiritualidad te hace un ser de crecimiento, de perdón, de amor, de reconciliación, que es lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque una persona que es espiritualmente, tiene una espiritualidad sana, ¿qué hace? Deja actuar de una forma sabia. Ahora bien, no, muchos dejamos codependientemente toda la responsabilidad a Dios. Decimos, es que Dios te va a ayudar, Dios va a venir a rescatarte. Espérate, pero como que somos muy cargados en esa espiritualidad y no nos damos cuenta que Dios te va a dar todas las herramientas o para Dios que tú así lo lo hagas. quiso, ¿no? O Dios así lo quiso, ¿verdad? O sea, cuando alguien fallece, ¿no? Lo clásico que le decimos a alguien cuando pierde un ser querido, no te preocupes, fue la decisión de Dios. Espérate, iba en la moto, iba a toda velocidad, o sea, ebrio, y no fue por Dios, o sea, fue porque venía de un estado depresivo, de un conflicto, no sabemos si familiar, no sabemos si de pareja, no sabemos en qué tipo de situación estaba la persona, y no fue por Dios, ¿verdad? Hay muchos que se quejan y dicen, es que ve el mundo cómo está, ¿verdad? Ya Dios ya quiere que se acabe el mundo con todo esto. Espérate, no lo estamos acabando con la contaminación. No lo estamos acabando con ¿qué? Porque hacemos caso omiso, ¿verdad?, del cuidado de la naturaleza. Estamos contaminándonos con el tabaquismo, ¿verdad?, con el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿cuál responsabilidad de Dios? Espérame, ojalá que no actuáramos así, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad ahí, obviamente empezamos a cubrir esos vacíos, pero con adicciones. No empezamos a cubrir esos vacíos con esa espiritualidad, esa comunicación, ese contacto que te lo puede dar en el silencio. Fíjate bien, hasta gratuito es. Te lo puede dar en el silencio, te lo puede dar en una lectura, en una cita bíblica quizás, ¿verdad? Te lo puede dar en una palabra cuando alguien esté hablando de esa espiritualidad. Te lo puede dar en una formación, en una escuela teológica o de algún otro medio espiritual. Te lo puede dar por medio de un pastor, de un sacerdote, de la religión que tú quieras. Ahí va a llegar en esa palabra, ¿verdad? Pero para nosotros es importante, en mi caso, saber que la espiritualidad es una relación mía con Dios. Y mejor aún si cuando ya la tengo soy agradecida o agradecido. Porque un agradecimiento se da al ponerla en servicio a los demás, ¿verdad? Al poder ser otro apoyo para otro ser. Y cuando apoyamos, ¿qué le decimos? No nos ponemos nosotros como apoyos. ¿Quién es el que hace realmente todo? Pues el que creó todo el mundo, ¿verdad? A fin de cuentas nos crearon a todos por igual. Entonces es cuando encontramos esa armonía de conocer ese Dios por nosotros mismos y no quedarnos, se puede decir, con eso poquito que tenemos. Yo digo, a veces somos tan merecedores y la espiritualidad nos puede llevar a algo magno, a pedir ayuda verdaderamente cuando la necesitamos. Generalmente no pedimos el apoyo cuando realmente lo necesitamos por los miedos que tenemos. Miedo al rechazo, miedo al no poder, miedo que van a decir. Cuando no nos damos cuenta que si nosotros queremos conocer esas maravillas, en el pedir decimos está el dar. Así es. Sí, y pidan y se les dará, nos dicen a veces, ¿no? Y es cierto. ¿Por qué? Porque si pedimos con esa humildad, con esa necesidad que de verdad tenemos y que aprendemos a hacerlo, nos vamos a dar cuenta de las maravillas que va a hacer Dios. No lo vamos a hacer nosotros. Entonces, esas maravillas que hace hacia nosotros, ¿por medio de quiénes? Pues de los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque nos podemos apoyar los unos a los otros. Y esta sociedad, Lulú, estamos hambrientos de apoyarnos los unos a los otros. Queremos, pero no lo hacemos. Nos quejamos de los demás. Ay, no ayuda. Mira, no hace nada. Mira, no me da. Mira, nunca viene. Nos quejamos. Nunca viene, pero no voy. No me llama, pero no le hablo. ¿Sí? No me paga, pero no lo busco. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una constante queja
Y la queja habla de una persona tóxica. Es toxicidad, es un veneno que a fin de cuentas nos termina picando a nosotros mismos y nos causa la enfermedad. Quisiera hacerte otra pregunta, Jessie, porque el tiempo se nos acaba. En una persona que está en un proceso de duelo, Sí. ¿puede estar afectada su espiritualidad también? Es efectivamente, porque la primera reacción que tiene un ser humano es, pues, ¿por qué te lo llevaste, Dios? Sí, porque si yo hice todo lo que pude, te llevaste a ese ser querido. Entonces inconscientemente me enojo en mi relación con Dios. No quiero saber de Dios. Igual puede suceder lo contrario, me voy totalmente a Dios a refugiarme, sí, y me olvido de todo lo demás. Entonces, de todas las otras áreas que tengo en mi vida, y me enfoco solamente en qué, de una forma de olvidándome de mi familia, olvidándome de mis hijos, olvidándome de mi trabajo, olvidándome de mi persona, me olvido de todo, ¿sí? Entonces se me olvida que tengo áreas responsables en mi vida y que debo cubrir con responsabilidad, sin olvidar que un área importante de trabajo es la espiritualidad. Entonces, en duelo es muy común que las personas estén enojadas con Dios, Lulu, con esa espiritualidad en relación con ellos, y por lo tanto termino enojado con los que me rodean. Fíjate, producción me pasó este libro. Dice, la pérdida de un ser querido, el duelo y el luto. Es de Marcos Gómez Sancho. Es un libro que si a usted le gusta leer, pues podría documentarse, y si está pasando por un duelo, pues le ayudaría bastante, ¿no? Así es. Así que Es muy importante sugerirles, ¿verdad?, que se documenten sobre lo que viene siendo los duelos, la tanatología, la codependencia. Si no quieren ir a un lugar, lean. Ahorita los medios, las redes son tan importantes, Lulu, que los pueden apoyar a decir, bueno, ¿qué me está pasando? Si yo estoy en un estado depresivo, si manejo ansiedad, al meterme a la red me va a salir gran información de este tipo de situaciones y me voy a empapar. Todavía hay personas que dicen, yo no sé qué es la codependencia, nunca la he escuchado. Entonces, si tú estás escuchando, es importante que empieces a empaparte de esto que te está generando todas esas situaciones donde tú no eres feliz, donde no te sientes pleno, donde no estás buscando esa propia identidad que se te dio desde que eras pequeñito, ¿no? Porque nosotros ya venimos con una identidad, con unas cualidades que no las vamos a cambiar porque somos nuestras y nos hicieron diferentes a cada uno de nosotros. Nos aman por igual. Ese ser que nos formó divino, ese ser que nos creó y nos trajo a este mundo, nos trajo a todos con el mismo amor. Pero ¿qué sucede? A nosotros se nos olvida eso, que fuimos creados por amor, porque a lo mejor quizás todavía seguimos pensando que fuimos creados por lo que fisiológicamente estamos aquí, ¿verdad? Pero se nos olvida el área espiritual, porque va más allá de la creación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos cuando nosotros vamos a fallecer? Cuando nosotros fallecemos y nos vamos al término de duelo, ¿vamos a qué? Vamos a hacer esa alma va a permanecer, ¿verdad? Va a trascender a través de todos los años. quisiera que nos dieras algunas sugerencias, Jessie, cómo manejar la codependencia. Okay. La codependencia se puede manejar en instituciones, se puede manejar en diferentes grupos de ayuda. Ahorita hay muchísimos grupos de ayuda que la manejan con talleres de superación. Sí, nosotros en nuestra escuela, que es ESAYE, manejamos talleres de desarrollo humano, ¿verdad? Donde manejamos con psicólogos, con facilitadores, con talleristas, con terapeutas, con tanatólogos. Sí, manejamos diferentes tipos de talleres para trabajar lo que es el duelo, la codependencia, sí, y diferentes tipos de duelo, porque hay diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Que pueden ser por diferentes causas, y también pues se trabaja la autoestima, ¿verdad? La depresión, la ansiedad,
Hay diferentes medios. También se puede trabajar por medio de de psicología, pueden acudir a algún psicólogo, a algún terapeuta que lo requiera. Hay instituciones que también trabajan la pura codependencia, se enfocan en la codependencia. Está CODA aquí, me parece que hay aquí en esta área, ¿verdad? También está los canales también hay gente que tiene en línea, en redes, talleres de codependencia, lo manejan por red. En fin, nomás sí tener cuidado y checar, ¿verdad? Que las personas que trabajen esto, pues estén certificadas, estén calificadas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengan esa seguridad y esa plenitud de que van a ser atendidos. Lo pueden trabajar también en iglesias. La iglesia ahorita, la iglesia somos uno, ¿verdad? Pero los lugares, los templos en donde pertenezcan y desarrollen su espiritualidad, que es tan importante, pues ahí también pueden trabajar, Lulú. Ahorita bastante hay un crecimiento, ¿verdad? Se está dando la oportunidad de trabajar lo que es la tanatología, hay talleres de duelo, hay talleres de divorciados, hay talleres de codependencia, en fin, hay talleres que los pueden llevar a una sanación, que mejor que Dios, ¿verdad? Empezando con una espiritualidad, pero también con un lado emocional, que es el área psicológica, ¿verdad? El área psicológica emocional es muy importante. ¿Por qué? Porque también es importante ver hacia atrás toda esa área que desde niños ha sido afectada y que muchas veces se ha convertido en patológico y la persona no se ha dado cuenta. Un duelo, de hecho, Lulú, se puede convertir en patológico, que ya ocupa psicología hasta psiquiatría por no haberse elaborado en su determinado momento. Porque empiezan a veces con oír voces o que dicen que ven a la persona, que tienen contacto. Entonces sí es importante que si usted está padeciendo algún duelo, busque ayuda. Igual la codependencia. Comentaste sobre CODA. Las personas que no sepan lo que es CODA, son los grupos de ayuda para trabajar la codependencia y manejan los 12 pasos. Entonces ahí le ayudan también con lo personal, con lo espiritual, a manejar su pasado, algunas situaciones que no ha podido superar usted, pero todo lo hacen grupal, entonces a base de los 12 pasos. También están los centros de adicciones, en los centros de adicciones trabajan también lo que es la codependencia. ¿Por qué? Porque sabemos que la codependencia pues genera una adicción, entonces ellos también están profesionalmente capacitados. ¿Para qué? Para trabajar este tema tan importante que es la codependencia, ¿no? No necesariamente es una adicción al tabaco, al alcohol, puede ser a las compras compulsivas, a las drogas, adicciones al enojo, al coraje, a la furia, a la ira, hasta estar siempre feliz, ¿verdad? Porque hay personas que están felices hasta cuando está una situación de conflicto, pero resulta que trae una adicción a estar con la sonrisa, ¿no? Y oculta los verdaderos sentimientos y emociones. Entonces, todas esas situaciones, ¿no? Adicción al trabajo, adicción a las redes, adicción al sexo, adicción a la infidelidad. Como lo mencionábamos, en los centros de adicciones también se maneja la codependencia. Entonces, si tú estás mirando que tienes una situación repetitiva en ese patrón, que no puedes salir y se te repite una vez el daño, otra vez el daño, otra vez el daño, algo está sucediendo que necesito hacer un cambio en mí para que ya no suceda. Y eso puede ser atendiendo la codependencia. Jessy, pues el tiempo se nos terminó. No me queda más que agradecerte por este programa, por toda tu información que nos has compartido. A ustedes que están en casa, muchas gracias por estar con nosotros, porque sin ustedes esto no se puede lograr. Esto fue Charlas con Lulú. Su servidora Lulú Mariscal se despide de ustedes y Jessy, te damos las gracias. Gracias, muchas gracias. Es un placer haber estado con ustedes. Gracias por haber estado en casa, KDHK. Nos vemos el próximo miércoles, primero Dios, mediante. Okay. Para cerrar con broche de oro. Esto fue codependencia. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.